Las condiciones climáticas tan dispersas esta campaña reacomodan los números y estimaciones tanto para el cultivo de la soja como para el maíz en la Argentina. A continuación en AgroTV, Gustavo López, un verdadero especialista, hace un análisis pormenorizado de la situación del mercado nacional e internacional de granos. El analista del mercado de granos, Gustavo López, analiza cómo terminó de configurarse la campaña 2012-2013 de granos finos, principalmente de trigo y cebada. La producción ha sido magra en el caso de trigo. Esto responde básicamente a un área que ha sido muy baja, quizás una de las más bajas de los últimos 100 años. No llega a 3,5 millones de hectáreas sembradas, con lo cual en el marco, digamos, de problemas climáticos adicionales se dio una producción, insisto, bastante pobre, que está rondando los 10 millones de toneladas. Por otro lado, lo que aumentó bastante fue el área sembrada con cebada cervecera, que es la que nosotros solemos producir. Y hago esta aclaración porque en realidad gran parte de esta cebada tiene por destino la exportación, y es una exportación que básicamente es cebada forrajera y no cervecera, ¿no? Se ha expandido bastante el área en este caso, casi 1,5 millones de hectáreas. Bueno, el crecimiento fue enorme, eso llevó a que la producción también acompañara, casi con unas 5 millones de toneladas. Y lo más significativo es que la producción de cebada en la Argentina, yo diría hasta hace 3-4 años atrás, era bastante limitada, 500-600 toneladas. Hoy estamos en 5 millones de toneladas y nos transformamos rápidamente de ser el séptimo productor y prácticamente en la misma posición de oferente mundial a pasar a ser el primero. Volviendo al caso del trigo, se está esperando hacia fines de marzo una reunión donde se analicen cómo son los stocks de trigo y si en realidad hay algo más como para permitir nuevos ROEs o nuevas autorizaciones para exportación, pero todo haría pensar de que en realidad está bastante equilibrado lo que es las exportaciones versus lo que es el consumo interno y no va a haber un volumen muy significativo de aperturas adicionales. Esto está llevando a que el mercado de trigo, digamos, pase más por lo que es la molinería local. Ahora, los precios internacionales son buenos. Hoy el nivel de precio FOB para lo que es un trigo de entregas disponibles está en torno a los $360, con lo cual eso implica $370, depende de los momentos, con lo cual eso hace que los precios internos sean atractivos y que básicamente ya se empiece a ver precios futuros para lo que se entrega ya en enero del 2014, con niveles atractivos, en torno a los $210, $215, que seguramente va a hacer que el productor vuelva a sembrar trigo, quizás un poquito más. Yo descartaría pensar en los niveles que se solía sembrar el trigo, en torno a los 6 millones de hectáreas. Pero bueno, de los 3,5 millones es muy probable que se vaya recomponiendo lentamente el área sembrada. Los excesos hídricos previos a la siembra de granos gruesos y los retrasos en la implantación provocaron una merma en las estimaciones de producción. Estábamos realmente todos muy ilusionados, pues salíamos de un proceso Niña, entrábamos justamente en el opuesto, con lo cual se aventuraba, digamos, al menos un clima y un nivel de precipitaciones bueno, que se fue dando en el tiempo. Eso es lo que fue más atractivo. Eso en el marco de algunas reducciones de áreas, ¿no? O sea, estábamos pensando que en maíz se reducía el área a pesar de todo, a pesar de los precios y demás, que iba a haber una leve expansión en el caso de la soja, pero que evidentemente con un buen desarrollo de los cultivos íbamos a tener mejores rendimientos. Originariamente se llegaron a hablar, bueno, de cifras que a mí me parece que fueron demasiado optimistas en su momento, donde ubicaban, por ejemplo, el maíz en torno a los 28-30 millones. Siempre hemos sido un poquito más cautos, pensábamos que podía estar fluctuando los 26, 27. Y por otro lado, la expectativa de una soja récord absoluto, hablaban de 55, 56 millones de toneladas. Básicamente era octubre cuando se daban estas estimaciones y daban una pauta de que nuestra potencialidad podía estar en torno a los 110, 115 millones de toneladas. ¿Qué pasó? Bueno, llovió demasiado, se fueron atrasando las siembras. ¿Dónde estamos hoy parados? Yo creo que en el caso del maíz, me parece que hoy, como hipótesis de trabajo, podríamos manejar un rango entre 23 y 25 millones de toneladas en maíz. Sería, de todas formas, un récord.
Hay que pensar que el último nivel máximo fueron casi 22,5 millones de toneladas, así que sería un nivel muy alto. Y en el caso de la soja, todavía resta bastante más tiempo, ¿no? Ahí la siembra se fue demorando muchísimo. El concepto de casi lo que es el cultivo de segunda se amplió demasiado, no porque estuviera a posteriori del cultivo fino, sino que se atrasó por problemas climáticos. Entonces uno podría concluir de que hay casi como no menos de un 40% de soja que es de segunda por épocas, más que nada. En ese contexto creo que hay bastante más idea de que puede estar en torno a los 50, 52 millones, ya digamos un poco más lejos de esos niveles. Esto se da en un contexto donde todo el Mercosur está esperando una producción enorme, ¿no?, de soja. Hay que pensar que en el caso de Brasil, que venían de 67 millones el año pasado, que había sido malo, pero en niveles 70, 70 y pico de millones, están esperando 81, 82 millones. Está el girasol en el medio, que no hay un aporte tan sustantivo, pero que creemos que va a estar en torno a los 3,5 millones de toneladas. Y un sorgo que seguramente acompañando al maíz puede estar en torno a las 4,5 o 5 millones. Si uno hace un raconto de todo esto, todavía estamos en un nivel de producción muy importante, podría estar oscilando a los 105 millones de toneladas. El último récord fue hace 2 años, con 103,5 millones. López también cuantifica el aporte que hará al fisco el sector granario durante la campaña 2012-2013. 105 millones implica un nivel de exportación. Yo diría que eso se puede transformar en prácticamente 80 millones de toneladas de equivalente grano, ¿sí?, ya sea en aceite o en subproductos o en biocombustible o en materia prima, pero como equivalente grano de los 105, pensamos que 80 podrían ser las exportaciones. Los precios han sido buenos. Ahí nos encontramos con alguna dicotomía en algunos valores, mientras que la soja, como todos saben, está cayendo. En el caso del trigo y en el caso del maíz los precios fueron subiendo, con lo cual hay una suerte de compensación que a su vez con mayores saldos exportables se llega a compensar. Y los precios medios de todo el complejo son relativamente buenos, con un promedio, yo diría, de en torno a los $460 la tonelada, nos estaría dando casi un ingreso de divisas como valor de la exportación de 36.500 millones de dólares, que también sería récord. Sí, esto me parece que es una cifra relevante cuando uno lo asocia a lo que son las exportaciones totales de Argentina. Calculemos que, digamos, si uno tomara 80.000 millones, bueno, estamos hablando de no menos de un 45% aproximadamente, y que es exclusivamente para el complejo granario, ¿no? O sea, si uno piensa en lo que es lanas, lácteos, frutas, hortalizas, cueros, en fin, todo el resto de las famosas MOA, que son las manufacturas de origen agropecuario, yo creo que, bueno, estamos claramente por encima del 50% como aporte total del sector a los ingresos de la Argentina. Si lo medimos como ingreso fiscal solamente por el tema retenciones, yo diría que vamos a estar muy cerca de los 10.500, 11.000 millones de dólares. Eso está dando una tasa aproximadamente, cuando uno lo relaciona con el ingreso de la divisa, del 27-28%. Con lo cual, como conclusión, uno podría decir que del total de las divisas hay un tercio que se va directamente a las arcas del gobierno en materia de derechos de exportación. Es, yo diría, el récord histórico. O sea, si uno piensa del 2002 que vuelven las retenciones hasta la fecha, es pensar que hubo una transferencia de recursos del sector primario hacia el Estado de no menos de 60.000 millones de dólares, ¿no?, acumulados. Gustavo López se refiere al volumen de granos que comercializarán los productores en la presente campaña, pensando que muchos podrían optar por almacenarlos hasta conseguir mejores precios. El productor ha optado más por la venta de lo que es el maíz, por ejemplo. Ya diría de que entre lo que es industria, pero básicamente lo que es exportación, debe haber cerca de 13 millones de toneladas vendidas sobre esas supuestas 23, 25, con lo cual está marcando que ya ha vendido, digamos, casi un 50% o un poco más de su cosecha, y pensando que en realidad el resto es más que nada de consumos internos, de elaboración interna. Con lo cual, digamos, yo creo que lo que resta vender para exportaciones es bastante limitado, a lo sumo 2-3 millones de darse estas producciones. La soja a esta fecha, y esto es interesante, si uno lo compara con los dos gigantes, con lo que es Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos vendió todo, por razones obvias, entró su cosecha en septiembre, octubre, pero Brasil, que prácticamente está saliendo en días más, tiene un nivel de venta de los productores muy grande,
60, 70 o quizás más, un porcentaje muy alto. Mientras que en la Argentina a esta fecha solamente se ha vendido un 10% de la cosecha, 10, 12%. O sea, hay un retraso muy considerable. Y yo diría un retraso relativo comparable con lo que fue el año pasado, que a esta fecha teníamos vendido casi un 25%. Ahora, ¿es lógico lo que está haciendo el productor? Y bueno, por un lado es, digamos, lógico del momento que recibe señales de que va a haber un ajuste en el dólar, en fin, que está creciendo en forma permanente, su valor está dado en dólares. Parecería lógico en el momento que si se fondió con otros productos, en realidad a lo mejor no necesita tanto financiamiento en este momento y prefiere quedarse en ese producto que estar vendiendo con, digamos, posibilidades de inversiones bastante limitadas, ¿sí? O sea, hoy no tiene tantas inversiones y muchas de las que pensaba hacer ya las hizo en los últimos años, con lo cual se sigue quedando en soja. Y en tercer lugar yo creo que está el concepto de una expectativa de que los precios vayan creciendo. Existen algunos interrogantes en ese sentido. A mí me parece más que estos valores son más pisos que techo, desde el momento que todavía está la incertidumbre de lo que puede pasar en Sudamérica, si se terminan corroborando estos niveles de producción que hacíamos referencia, y también si en realidad hay una recomposición en la producción mundial. Y ahí estamos hablando básicamente de los Estados Unidos y su nueva cosecha. Con lo cual la situación hoy sigue siendo complicada, básicamente todo lo que es el centro, lo que ellos le llaman el cinturón maicero, sigue siendo complicado, no hay un ritmo de lluvias muy bueno. Y si bien en realidad en el tema climatológico las previsiones, digamos, muestran que no se pueden hacer mucho más allá de algunos días, el propio Centro de Investigaciones Climáticas de este país ha presentado algunas previsiones que hacen pensar que hasta abril la situación seguiría todavía con algún tipo de problema. López también describe lo que está ocurriendo en los principales mercados del mundo, en donde Estados Unidos tiene que recuperarse de la sequía y Brasil sigue creciendo. Uno de los importantes que en realidad ha tomado una dimensión muy grande es los ex países de la Unión Soviética, lo que es la dupla en particular de Ucrania y Rusia, en menor medida Kazajstán, que son los que empezaron a tener una incidencia importante, en el caso de trigo básicamente. Llegaron a ser hace un par de años los grandes exportadores, los primeros exportadores, pero lo que presentan sí son fluctuaciones muy grandes. El año pasado tuvieron una cosecha bastante magra, con lo cual, bueno, eso explica también un poco los buenos precios que ha habido en este cereal y que en definitiva, bueno, dependerá un poco de lo que pase en este año. Brasil, que sigue siendo nuestro socio en Mercosur, pero digamos un gran competidor, desde el momento que en realidad ya no es solamente el caso de la soja, sino el caso del maíz. Recordemos que siempre han tenido una muy buena producción, pero ellos prácticamente ni llegaban a autoabastecerse. Argentina era quien terminaba vendiéndole a Brasil. Yo recuerdo claramente que éramos importantes exportadores para Brasil, sobre todo para lo que eran los consumos del nordeste. Hoy son importantes exportadores, diría que es el número 2 y en algún momento están casi a la par de lo que es Argentina. Y obviamente en el caso de los oleaginosos es fundamental el comportamiento de lo que es China, como el gran demandante de todos estos productos, no solamente lo que es materia prima, sino incluso también lo que es el aceite, ¿no? Ya que en realidad ellos tienen una capacidad de industrialización importante, pero generan con su industrialización un montón de harina que no la consumen en la misma proporción y necesitan complementar entonces sus compras de poroto con aceite. Este mercado que, a diferencia de los últimos años o principios de la década, muestra precios realmente muy atractivos y precios que yo creo que llegaron para quedarse, ¿no?